El 26 de noviembre del 2021, Nancy Videla desapareció mientras volvía de su trabajo, un evento que desencadenaría una serie de descubrimientos horribles. Nancy Beatriz Videla era una mujer de 31 años con una vida marcada por su dedicación al trabajo y a su familia. Nacida y criada en Buenos Aires, Argentina, vivía en Villa Albertina, un barrio modesto donde desde hace 3 meses compartía su hogar con su pareja, Alan Leguizamón. A pesar de los desafíos económicos, Nancy se destacaba por ser una mujer trabajadora y comprometida. Se desempeñaba como empleada doméstica y niñera en el barrio porteño de Palermo, donde era muy querida por las familias para las que trabajaba. Nancy era una persona sencilla, de hábitos tranquilos, a quien le gustaba pasar tiempo en casa después de un largo día de trabajo. Su rutina diaria la llevaba a desplazarse desde Villa Albertina a Palermo, un trayecto largo que ella realizaba con dedicación. Aunque su vínculo con Alan era reciente, su familia era el pilar de su vida y se preocupaba constantemente por el bienestar de sus hermanos y sobrinos. Según su madre, Liliana Ayala, Nancy era muy apegada a su familia y la describió como una mujer alegre, cariñosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. Viernes 26 de noviembre del 2021, Nancy Videla, de 31 años, le informó a su pareja que estaba esperando el tren en la terminal de Constitución, luego de haber trabajado como niñera en Palermo. Su plan era tomar el colectivo 283P desde Lanús hasta su casa, pero Nancy nunca llegó. Ese día ella tenía planes de merendar junto a su pareja, pero Alan empezó a preocuparse cuando a las 7:30 de la tarde no recibió respuestas a sus mensajes y llamadas. Su último intento de comunicación fue en la madrugada del día siguiente, pero el celular de Nancy ya estaba apagado. Ese mismo día, tras no recibir respuesta, presentó la denuncia por su desaparición en la comisaría de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente se supo que el 25 de noviembre, un día antes de su desaparición, Nancy había pasado la noche en su lugar de trabajo, ubicado en Avenida Santa Fe, ciudad de Buenos Aires. La última vez que fue vista con vida, según las cámaras de seguridad, fue a las 3:33 del viernes 26 de noviembre, cuando salió del edificio vestido con jeans claros, zapatillas blancas, una camisa blanca con un estampado fucsia y un bolso negro. También llevaba el cabello recogido en una cola alta. La última conexión de su celular fue registrada en la intersección de las calles Virgen de Itatí y Falucho, en Ingeniero Butche, a solo 17 cuadras de su casa y a 100 metros de su vivienda. Después de esa conexión, el teléfono de Nancy dejó de dar señales y todo contacto con ella se perdió. En la investigación del caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo del fiscal Marcelo Munilla. Las cámaras de seguridad y los datos de la ubicación del celular de Nancy permitieron a los investigadores reconstruir parte de su recorrido el día de su desaparición. Nancy fue vista abordando el tren Roca, descendiendo en la estación Lanús y luego caminando tranquilamente hasta tomar el colectivo 283 en dirección a su casa en Lomas de Zamora. Sin embargo, surgieron discrepancias en la cronología de los hechos. Y es que las cámaras de la estación Lanús registraron a Nancy subiendo al colectivo a las 6:12, pero en las capturas de WhatsApp entregadas por su novio, se muestra un mensaje de Nancy a las 6:16 en el que dice que está esperando el tren. Esto plantea dudas sobre si fue realmente Nancy quien envió ese mensaje. El último rastro del celular de Nancy se detectó a 17 cuadras de su casa. Cerca de ese punto, a solo 100 metros, se encuentra la vivienda de su novio, por lo que la justicia ordenó un allanamiento en la casa, donde efectivos de la policía de la ciudad y perros adiestrados buscaron rastros de Nancy sin éxito. Pese a la exhaustiva búsqueda, los investigadores no encontraron indicios de problemas familiares, de pareja, económicos o laborales que pudieran haber motivado el crimen, y tampoco había enemigos conocidos en su entorno. A pesar de los esfuerzos de su familia y las autoridades, el rastro de Nancy se perdió. Su tía, Aurora, expresó su desesperación afirmando que sospecha que se la llevaron, ya que no puede ser que se la haya tragado la tierra. Lamentablemente, el 2 de diciembre del 2021,
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó que encontraron los restos que serían de la mujer desaparecida. El descubrimiento ocurrió en una propiedad ubicada en la calle Bucarest al 2500, en la localidad de Ingeniero Budge, aproximadamente a 20 cuadras de donde vivía Nancy. Este lugar es propiedad de Damián Lescano Mendoza, un hombre de 70 años que fue señalado como el principal sospechoso tras una denuncia anónima al 911. La denunciante mencionó un detalle importante: un contrapiso recién construido en la casa de un conocido de Nancy. Este dato, junto con la observación de los vecinos de la zona, que confirmaron la reciente construcción, despertó las sospechas de las autoridades. Durante la llamada al 911, la mujer explicó que Nancy solía visitar con frecuencia a esta persona para tomar mate. Además, relató que conoció a Nancy en la casa de este hombre y que cada vez que ella iba a cobrarle la jubilación, Nancy se presentaba para pedirle dinero porque no le alcanzaba para el alquiler. La denunciante sospechaba que podría haber una relación sentimental entre ellos. El viernes anterior a la desaparición de Nancy, la denunciante estuvo con el hombre en cuestión para cobrarle la jubilación. Sin embargo, el lunes, al ver las noticias sobre la desaparición de Nancy, decidió preguntarle si sabía algo de ella. No sé nada, no apareció más, comentó. Esta respuesta tan evasiva aumentó las sospechas de la denunciante, motivándola a hacer la llamada que puso en marcha el operativo. Este se realizó en la noche del 2 de diciembre y se extendió hasta las madrugadas del viernes 3. Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad rompieron el contrapiso y encontraron un cadáver desnudo cubierto con cal, lo que sugiere que se intentó acelerar la descomposición del mismo. Se confirmó en una conferencia de prensa que el cuerpo hallado probablemente pertenecía a Nancy, pero se requería una identificación oficial mediante ADN. El cadáver fue retirado del lugar en la madrugada y trasladado a la morgue para realizar la autopsia. Lescano Mendoza fue detenido inmediatamente después del hallazgo y, según las autoridades, intentó desentenderse de los hechos, afirmando que Nancy no había estado en su propiedad en los días previos. Damián Lescano Mendoza tiene 70 años y es un jubilado de nacionalidad paraguaya. Los vecinos, especialmente mujeres, han denunciado un historial de acoso por parte del hombre, reportando incidentes de acoso callejero y abuso. María, una vecina, destacó que el hombre solo le alquilaba piezas a mujeres y que su comportamiento era conocido en el vecindario. Según los testimonios, Lescano aprovechaba la vulnerabilidad de sus inquilinas para abusar de ellas. Un relato incluyó un intento de abuso sexual en el que la intervención vecinal evitó un crimen mayor. Además, se mencionó que ofrecía arreglos sexuales a cambio de alojamiento. Además del reciente caso, Lescano también tenía antecedentes por acoso y un expediente por homicidio simple desde el 2002, del cual quedó libre por falta de pruebas. Por otro lado, los resultados preliminares del informe forense indicaron que la víctima, Nancy Videla, murió a causa de una fractura y traumatismo de cráneo a raíz de un golpe, y su cuerpo llevaba 4 o 5 días en proceso de putrefacción. Además, el cuerpo médico forense informó que Nancy también sufrió maniobras de asfixia. Aunque no se detectaron signos de abuso a simple vista, los investigadores estaban a la espera de estudios complementarios debido al estado avanzado de descomposición del cadáver. Estos estudios serían cruciales para confirmar o descartar la presencia de un ataque sexual y proporcionar una imagen más clara de los eventos que llevaron a la muerte de Nancy. Para el 8 de diciembre, se le sumó a la causa la detención de Claudio Andrés Lescano, sobrino de Damián Lescano. Las autoridades, junto a la División de Homicidios de la Policía, realizó el allanamiento en la vivienda de Lescano Mendoza, en Lomas de Zamora. Aunque Claudio Andrés no fue encontrado en ese lugar, la información recibió indicios de que podría estar ocultándose en Rafael Castillo, La Matanza. En el allanamiento de la vivienda se hallaron 4 celulares, entre ellos uno perteneciente a Claudio Andrés, así como prendas de ropa interior femenina y un balde con agua y cloro que contenía ropa manchada. Estos hallazgos generaron más interrogantes sobre la posible implicación del sobrino en el crimen. Hasta el momento, la investigación se había centrado solo en Damián Lescano, quien se ha negado a declarar.
Su defensa argumenta que su cliente fue arrestado injustamente y pidieron su excarcelación, pero esta solicitud fue rechazada por el juez. Este considera que Lescano Mendoza intentó atacar sexualmente a Nancy Videla y al no lograrlo, la asesinó. Para el 20 de diciembre, los dos detenidos por el crimen de Nancy Videla fueron procesados con prisión preventiva por el femicidio. Además, el magistrado decidió embargar a cada uno de los imputados por 5 millones de pesos argentinos. El magistrado dio por probado que Nancy Videla llegó al domicilio del encausado pasadas las 7 y hace mención a la declaración de 2 testigos que contaron que ese día y pasada esa hora, la puerta de la habitación de Lescano Mendoza se hallaba cerrada y un parlante colgaba del lado de afuera con la música a todo volumen para tapar los sonidos de lo que ocurría dentro de la habitación. Método que, conforme los testigos, era habitual cuando Nancy visitaba al hombre y se encerraba en la habitación. Además, se identificó como la posible escena primaria del crimen esa habitación, ya que se hallaron muestras biológicas y manchas de presunto tejido hemático que reaccionaron a las luces forenses en pared, piso, cara interna de la puerta de madera, en las patas de 2 sillas y un amortiguador. El magistrado indicó que Nancy Videla fue ultimada violentamente por los imputados en esa habitación. Primero la atacaron con un objeto afilado y luego la asfixiaron, provocándole lesiones en el cuello y la golpearon en el ojo. Finalmente usaron un objeto pesado, posiblemente un amortiguador, para partirle el cráneo y matarla. Sostuvieron que no es posible descartar la participación de terceras personas y por ello afirman que Damián Lescano Mendoza no actuó solo, sino que recibió la cooperación de su sobrino. Pero, a pesar de esas fuertes declaraciones, para enero del 2022, el sobrino del Damián Lescano, Claudio Andrés Lescano, fue liberado tras 1 mes y 10 días de detención, luego que la Cámara Nacional de Apelaciones en Criminal y Correccional consideró que no había pruebas suficientes en su contra. El pasado 3 de marzo del presente año 2024, comenzó el juicio en contra de Damián Lescano Mendoza. El hombre estaba siendo acusado de homicidio agravado por haber sido cometido en perjuicio de una mujer con ensañamiento mediando violencia de género. La sentencia podía ser prisión perpetua, pero la familia de la víctima temía que debido a la edad del acusado pudiera obtener arresto domiciliario. La madre de Nancy, Liliana Ayala, pidió la pena máxima sin beneficios, expresando su dolor y deseo de justicia, luego de que Lescano Mendoza presentara un recurso de habeas corpus para cumplir su condena en casa si era hallado culpable, citando problemas de salud. Sin embargo, su detención seguía en prisión preventiva mientras se resolvía su situación legal. Finalmente, 1 mes después, el Tribunal Oral en lo Criminal de Lomas de Zamora condenó a Damián Lescano Mendoza a prisión perpetua por el femicidio de Nancy Videla. La sentencia, anunciada a través de Zoom, fue unánime, con los jueces considerando a Lescano culpable del delito de homicidio doblemente agravado por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género. Respecto a la relación que tenían Lescano y Videla, la fiscalía sostuvo que eran amigos y que él funcionaba de prestamista cuando ella necesitaba dinero. Y según se comentó en redes sociales, él la vivió hostigando y extorsionando a cambio de ese dinero, lo cual podría ser el motivo del crimen, ya que el imputado siempre mantuvo su inocencia y solo hizo hincapié en que no mató a la víctima. Esta tragedia es un doloroso recordatorio de la necesidad de un esfuerzo coordinado para erradicar la violencia de género y asegurar que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos.